Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta unidad 4 de Metodología de Desarrollo de Sistemas 2, vamos a hablar sobre OCL. OCL significa, en inglés, Object Constraint Language, que sería lenguaje de restricción de objetos. Y básicamente es una forma de poder complementar los modelos UML para definir reglas de negocio y definir restricciones que no pueden documentarse explícitamente utilizando los modelos propuestos por UML. De esta manera, como objetivo de esta clase, tenemos definir un lenguaje que se llama OCL, que es para expresar restricciones y navegaciones sobre un modelo orientado a objetos. Bien, antes de empezar con la explicación de por qué utilizar OCL, es bueno entender un poco el contexto, ¿no? Es decir, de dónde, cómo surge OCL, por qué surge. Eh, Inicialmente para hacer documentación o para hacer definiciones o para complementar requisitos y poder describirlos de manera no ambigua, se suelen utilizar métodos matemáticos que se llaman métodos formales, que ayudan justamente en estos contextos para poder evitar y bajar la ambigüedad al máximo dentro de lo posible. De esta manera deberíamos incluir en nuestro equipo de desarrollo personas con alta formación matemática para que pueda interpretar las necesidades o los requisitos y transformarlo en un modelo matemático que justamente, ¿no?, nos ayuden con esta documentación. Sobre todo cuando los proyectos ameritan, ¿no?, un análisis de esa envergadura. Dentro de los ejemplos que me gusta poner, por ejemplo, si yo tuviese que definir o planificar y documentar un sistema para controlar un reactor nuclear, probablemente hay ciertas cosas que no las deje sujetas a la interpretación humana y trataría de bajar a un modelo todos los requisitos, ¿sí?, que nos permitan justamente evitar la ambigüedad y en consecuencia un posible riesgo. Entonces, ¿por qué utilizar OCL? OCL vino como un lenguaje complementario basados en los métodos formales, pero con un enfoque muy orientado a objetos que permite complementar aquellas cuestiones, como contaba, sin tener un modelo matemático o personas con formación matemática. De esta manera, por supuesto, además de simplificar mucho los modelos, abarata los costos de desarrollo, ya que no es lo mismo contar con una persona con formación matemática que no contar con ella. De esta manera podríamos incluso hasta mejorar los costos. ¿Por qué utilizar OCL? Entonces es la primera pregunta disparadora. Un modelo es un conjunto consistente y coherente de elementos, ¿sí?, que tienen características y restricciones en la realidad. Un modelo gráfico UML muchas veces no es suficiente y existe necesidad de establecer ciertas restricciones adicionales sobre ese modelo que no puedan documentarse, ¿no?, en lenguaje utilizando UML y a veces explicadas en lenguaje natural o descriptas en lenguaje natural, proponen posibles ambigüedades, malas interpretaciones, ambivalencias que devengan en un sistema funcionalmente incorrecto. De esta manera, para planificar y poder pensar cómo resolver ese problema, utilizamos OCL, que es una alternativa a los lenguajes formales, que propone un lenguaje que es fácil de leer y de escribir y que evita la necesidad de contar con personal o con usuarios con una fuerte formación matemática. La siguiente pregunta, ¿qué no es OCL? Y OCL no es un lenguaje de programación que, si bien está basado en paradigma orientado a objetos, se van a encontrar con que es muy similar. No es un lenguaje que permita escribir lógica de programación. No es posible invocar operaciones que no sean consultas dentro de un modelo orientado a objeto. Y no considera aspectos de implementación. Define restricciones, ¿sí?, sirve para especificar reglas de negocios, para mejorar la semántica UML, complementa algunos aspectos del modelo del desarrollo basado en modelos y especifica modelos precisos y completos a partir de la combinación de OCL y UML, ¿no?, con el objetivo de mejorar la documentación y los requisitos. Vamos a ver un ejemplo.
¿sí? En este caso vemos un modelo donde tenemos un vuelo, un avión, un tipo de avión y pasajeros. Vemos que nuestro vuelo tiene un origen y un destino, que tenemos una lista de pasajeros, ¿sí? Y a la vez una lista de tripulantes. Vemos que esos pasajeros pueden estar en más de un vuelo y un vuelo puede tener varios pasajeros. A la vez ese vuelo está planificado con un avión. Ese avión puede tener muchos vuelos. Y también ese avión tiene una clase que describe el tipo, que es el número de serie, la cantidad de asientos y la cantidad de tripulantes que puede tener ese avión. Por lo tanto, si yo quisiera aplicar una restricción en donde la cantidad de pasajeros de un vuelo debe ser menor o igual a la cantidad de asientos que tiene el tipo de avión que realizará el vuelo, con UML solamente no podemos documentarlo. Es decir, nosotros tenemos una lista de pasajeros, tenemos a la vez un tipo de avión con una cantidad de asientos, y esto significa que quisiéramos poder restringir que si vamos a tener 100 pasajeros, que ese avión tenga 100 tipos de asientos, o 100 asientos disponibles, mejor dicho, ¿no? Para poder hacerlo. Si nosotros tuviésemos un modelo estricto, la multiplicidad iría de 1 a 100, y la cantidad de asientos sería 100, pero como nuestro modelo es dinámico y la cantidad de asientos es dinámica, tengo que poder restringirlo, y esto explícitamente con UML no es posible. Por lo tanto, vamos a utilizar OCL, ¿sí? Y de esta manera vamos a tratar de encontrar una manera de complementar, ¿no?, el diagrama que nos dé ciertas ventajas, ¿sí? Que aquellas que no pueden expresar el modelo UML únicamente. Buscamos expresiones no ambiguas y buscamos que el modelo sea lo más preciso posible. El OCL es una manera de documentar que complementa los diagramas de manera o de modo de metadatos. En este caso tenemos invariantes. Las invariantes representan reglas que no pueden variar dentro de un modelo, y que todos los objetos que respondan a un contexto determinado deben cumplir. En este caso tenemos una invariante para la clase vuelo. Miren la flechita o la línea, ¿no?, que contextualiza. Este vuelo dice que tiene una lista de pasajeros, ¿no? Esta lista de pasajeros que está acá corresponde a esta lista de pasajeros que está acá. Dice que el tamaño de esa lista de pasajeros debe ser menor o igual al avión del vuelo. Self hace referencia al vuelo porque estoy contextualizado en vuelo. El avión hace referencia a este avión. Y el tipo de avión hace referencia al tipo de avión del avión, ¿no? Y dice que el atributo de cantidad de pasajeros del tipo de avión, de ese vuelo, debe ser mayor o igual a la cantidad de pasajeros. O la cantidad de pasajeros, ¿sí?, de ese vuelo debe ser menor o igual, ¿sí?, a la cantidad de asientos del tipo de avión del avión de ese vuelo. Con esta regla complementamos de tal manera el modelo que nos permite definir una restricción muy clara sobre cómo deben ser los objetos que surjan de este diagrama de clases. El primer paso para realizar la documentación a partir de un modelo OCL es contextualizarla, ¿no? Una expresión debe estar contextualizada. Contextualizar significa definir sobre qué clase o qué conjunto de clases van a poder crearse restricciones. Estas expresiones se pueden mostrar o no en un diagrama, lo mostramos como en el diagrama anterior, o lo podemos documentar en un documento aparte, ¿no?, o agregar en un documento aparte. El vínculo entre una entidad en un diagrama UML y una expresión OCL se denomina definición de contexto.
¿sí? Esto es el contexto de la expresión OCL en el cual vamos a poder documentar y complementar un diagrama. La declaración de los contextos en OCL no es opcional, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de declarar un contexto cuando escribimos una expresión OCL. De esta manera la forma de declararlo puede ser implícito o explícito. Si yo documento en un diagrama con una flechita sobre una clase, estoy haciendo una declaración implícita. Pero si yo lo documento explícitamente diciendo en esa expresión cuál es el contexto, es válido también, ¿sí? De todos modos, no hay que dejar de describir el contexto, porque si no se pierde referencia y el modelo o la expresión OCL ya carece de sentidos. Como vemos acá, estamos declarando de manera implícita sobre el contexto, diciendo que todas las personas de nuestro sistema, o sea, todos los objetos que sean relacionados a esta clase persona, tienen que ser con un estado en donde la edad sea mayor a 18 años. La otra manera de declararlo es haciéndolo explícito, diciendo que en el contexto de persona hay una invariante que dice que la edad debe ser mayor a 18 años. Lo vemos de esta manera también. Y acá donde definimos el tipo contextual, ¿sí? La persona es el tipo contextual. Después tenemos la instancia contextual. Self hace referencia a todos los objetos que surjan del contexto de la clase persona, ¿sí? Estamos hablando de una instancia, por eso podemos acceder al estado y definir la evaluación dentro de un rango de valores. Luego tenemos la etiqueta, que va a definir cómo es la manera adecuada de declarar el tipo de restricción. En este caso es una invariante. Veremos más adelante que hay algunas restricciones adicionales. Y vamos a declarar entonces una expresión completa con un tipo contextual, una etiqueta que define el tipo de expresión y por último una instancia contextual. Con OCL podemos acceder a las propiedades de los objetos y a partir de ello definir y declarar distintas invariantes que nos permitan validar y hacer restricciones. Cuando hablamos de una propiedad hablamos de un atributo, de un extremo de asociación o de una operación o método que sea libre de efectos laterales. Esto significa que no modifique el sistema, sino que sea únicamente para hacer consultas. Por otro lado, hablamos de la notación punto, en donde el valor de una propiedad en un objeto se especifica dentro de una expresión OCL con un punto seguido con el nombre de la propiedad. En cuanto a los atributos, ¿sí? Declaramos el acceso al atributo siempre definiendo el contexto, en donde vemos, por ejemplo, que tenemos para un contexto cliente que la edad de todos los objetos tiene que ser mayor o igual a 17 años. En este caso, el valor de la subexpresión self.edad es el valor de edad en la instancia en cualquier instancia del cliente y hace referencia al atributo medad, que en este caso es de tipo entero y por eso es que podemos comparar contra un valor numérico. Aparte de los atributos, habíamos dicho que también las propiedades dentro de las expresiones OCL hacen referencia a las operaciones. También utilizamos la notación punto para acceder a una de estas operaciones, contextualizando en este ejemplo la clase producto. Hace referencia a la clase producto. Definimos una invariante y hacemos referencia a la operación obtener precio, que es una operación que lo que nos devuelve es un valor que puede ser derivado o puede ser el valor de un atributo dentro de producto, ¿sí? Como vemos en este caso, obtener precio es la analogía a un getter del atributo precio. En cuanto a las navegaciones, estas nos permiten hacer referencia a objetos que están asociados con una instancia contextual. Existen dos tipos de navegaciones, las simples y las combinadas, en donde hablamos de la bidireccionalidad en este último caso. En este ejemplo tenemos la clase habitación, la clase huésped. Una habitación está compuesta o tiene una colección de huéspedes asociados. En esta asociación tenemos la multiplicidad a muchos y el nombre del rol. Como vemos, todas las colecciones, ¿sí? Las colecciones que nos indica la multiplicidad con un asterisco, pueden ser sensibles de aplicar
un conjunto de operaciones para analizar estas colecciones, ¿no? En este caso, en el contexto de habitación, hacemos referencia a la colección de huéspedes, haciendo o nombrando el nombre del rol que cumple esa relación, ¿no? En el extremo de huésped, ¿sí? De esta manera, con la anotación flecha, indicamos que queremos saber el tamaño de esa colección, cuántos objetos hay dentro de esa colección. Ese size, ese tamaño, devuelve un valor entero que nos indica cuántos objetos hay dentro de la colección, y con esto podríamos declarar que dentro de la habitación, en el contexto de habitación, el número de camas tiene que ser mayor o igual a la cantidad de huéspedes. Entonces el requerimiento dice: la cantidad de huéspedes de una habitación no debe superar la cantidad de camas de la misma. De esta manera, con esta sintaxis, analizamos un atributo dentro de la habitación y contamos cuántos objetos hay de huéspedes para declarar cuándo ese objeto o habitación va a ser válido. En este caso, utilizamos el nombre del rol, que es el extremo opuesto en la relación, para definir en la sintaxis o en la expresión OCL. También podemos hacer referencia al nombre de la clase en el caso de no existir el nombre de rol. Si no existe el nombre de rol, hacemos referencia al nombre de la clase para indicar la colección. Y por supuesto, aplicamos las operaciones dentro de las colecciones posibles, ¿no? Es un poco lo que yo les estaba contando con el diagrama. Por otro lado, el tema de los extremos finales de asociación, en donde a partir de un objeto es posible navegar una asociación en el diagrama para referirnos a otros objetos y sus propiedades. En este caso, con la anotación punto, dentro de un objeto accedemos al nombre del extremo final. El nombre del extremo final hace referencia al rol que nosotros definimos. Si ese rol no existe, usamos el nombre de la clase. Como vemos, podemos combinar distintas invariantes dentro de un contexto. En este caso, declaramos dentro del contexto compañía, que es este que está aquí, que la relación con gerente, en este caso, gerente hace referencia a una instancia de gerente, por lo tanto vamos a tratar eso como un objeto. En donde dice que la relación con gerente, en el atributo es desocupado de la clase gerente, tiene que ser false, tiene que ser falso, ya que no podríamos tener un gerente con ese atributo en true, es decir, no podríamos tener un gerente desocupado. Con esta restricción nos aseguramos que el gerente no esté desocupado. También podríamos indicarle que en este modelo, para que la compañía funcione, la lista de empleados no debería estar vacía. Significa que tiene que haber al menos un empleado para conformar el objeto compañía. Este último caso se podría documentar con UML modificando la multiplicidad de 1 a muchos en los dos extremos, o de 0 a muchos, ¿no? Indicándole la opcionalidad. Perdón. Como vemos entonces, hablamos, ¿sí?, de los extremos de asociación para declarar y acceder a los objetos o colecciones. Este concepto de multiplicidad es importantísimo y hay que hacerlo bien en el diagrama de clases, ya que nos ayuda a declarar si lo que estamos estudiando en el modelo es una colección, cuando hay un asterisco, o un objeto, ¿sí?, cuando hay un 1. En este caso, compañía tiene relación con persona a 1, que es el gerente. Bien, lo que podemos hacer también es combinar propiedades, ¿sí?, dentro de OCL. Como vemos, en este modelo tenemos nuestra clase cuenta, tenemos nuestra clase cliente y nuestra clase movimiento. Sabemos que el cliente puede tener muchas cuentas, que una cuenta puede tener muchos titulares, y también sabemos que una cuenta puede tener 0 o muchos movimientos. Además, sabemos que cada cliente tiene un límite máximo de movimientos asignados. Lo que nosotros tenemos que definir como regla es que no puede haber más movimientos que los asignados al cliente. De esta manera declaramos una invariante en el contexto cliente que dice que para todos los clientes el límite máximo de movimientos tiene que ser mayor o igual que la cantidad de movimientos que hay dentro de esa cuenta. De esta manera accedemos a los movimientos, ¿sí?, de la cuenta y contamos cuántos objetos va a haber, ¿sí?, y a partir de ahí declaramos la invariante. Cada expresión OCL debería leerse de izquierda a derecha,
pero también podemos estudiarlo de derecha a izquierda, ¿sí? Decimos que la cantidad de movimientos dentro de las cuentas tiene que ser menor o igual al límite de movimientos del cliente. De todos modos, siempre es conveniente que de izquierda a derecha se lea de manera adecuada. Como hablamos inicialmente, existen dos tipos de restricciones. Por un lado, las invariantes, que son las que venimos viendo hasta ahora, y por otro lado, las pre y las postcondiciones. Las invariantes hacen referencia a condiciones que deben ser verdaderas para todas las instancias de un tipo específico en cualquier momento. Siempre es importante declarar el tipo contextual, y si no se hace de manera explícita, que se haga de manera implícita, indicando que es una invariante y declarándola de diferentes maneras. En primer lugar, con el self, para hacer referencia a la instancia contextual. Podríamos ponerla sin el self, ¿sí? Que es una simplificación, y podríamos ponerle un alias, indicando, en este caso, por ejemplo, h2 habitación, en donde h hace referencia a habitación, y luego simplificar la escritura a partir de este alias. Además, hablamos de las pre y las postcondiciones. Son dos restricciones que aplican ante una operación. Es decir, las precondiciones son restricciones que deben ser verdaderas antes de la ejecución de la operación, y las postcondiciones luego de la ejecución de la operación. En este caso, la instancia contextual self es la instancia que es dueña de la operación, y las declaraciones deben incluir la palabra context en caso de que sea explícito, ¿sí? Y la declaración de la operación. Las etiquetas pre y postcondiciones se tratan justamente de complementar la información para poder estudiar cómo debería comportarse una operación. En este ejemplo vemos que vamos a estudiar de la clase empleado, del contexto empleado, la operación aumentar salario. Esto lo hacemos indicándoles con 2 puntos que vamos a estudiar esa operación. Esta operación aumentar salario recibe un parámetro del tipo real, que es cantidad, y devuelve un valor del tipo real. Por lo tanto, la precondición, la etiqueta pre, indica que para que esta operación se pueda ejecutar, el salario tiene que ser mayor a 0, tiene que ser un salario mayor a 0. El resultado final, la postcondición, dice que el salario debería ser igual al salario inicial, haciendo referencia con el sufijo pre, más la cantidad. Y que el resultado de esa operación tiene que ser igual al salario para que al final, si nosotros empezamos con un salario en 10 y sumamos 10, el final sea 20. En una postcondición nos podemos referir a los valores de cada propiedad en un objeto en 2 momentos en el tiempo. El valor de esa propiedad al momento de iniciar la operación, que es con el sufijo, con el postfijo pre, y el valor de la propiedad una vez que la operación o método se ha ejecutado. Es decir, que el @p, que es el postfijo, solo se permite en expresiones del tipo postcondición. En el momento de analizar la postcondición, puedo compararlo con el momento que tenía esa propiedad al momento anterior a ejecutar la operación. Como vemos acá, si nuestro salario inicial es 10 y el salario final, y la cantidad que se agrega al salario es 20, el salario final debería ser 30, que es la suma de 10 en pre más 30, que fue el parámetro que se recibió, ¿no?, al momento de ejecutar la operación. Otras cuestiones que tenemos que estudiar también es el tipo de las navegaciones combinadas. ¿Sí? Es decir, las navegaciones no solo se limitan a una única asociación, sino que podemos encadenarlas. En este ejemplo, volviendo al ejemplo del vuelo, vemos que podemos acceder dentro de un vuelo, el contexto es vuelo, al tipo de avión que hay asociado al avión que va a hacer ese vuelo. En este vuelo sabemos que hay un avión que lo va a ejecutar y que este avión tiene una clase tipo de avión asociada. Entonces nosotros podríamos contar, acceder a la propiedad cantidad de asientos del tipo de avión, cantidad de asientos del tipo de avión. Acuérdense que ahí estamos usando el nombre tipo, que es el extremo de asociación. Dentro de la clase avión, que es la propiedad avión, ¿sí?, dentro de vuelo. Con este valor vamos a compararlo contra la cantidad de pasajeros que hay, ¿sí?, dentro de la colección pasajeros. Volvemos a self, que es el vuelo,
pasajeros es la lista de pasajeros y size es la operación que nos devuelve la cantidad de objetos que hay. De esta manera declaramos que la cantidad de pasajeros tiene que ser menor o igual a la cantidad de asientos que hay asociados al tipo de avión que realizará el vuelo. Como vemos acá, un poco lo que yo les mostraba. Exactamente. Bien. También podemos navegar dentro de las clases asociativas. En las relaciones de muchos a muchos, que generan como objeto una clase asociativa, podemos navegar hacia la relación de muchos o hacia la relación de uno. Cuando tenemos una relación de muchos a muchos, implícitamente, ahí tenemos un objeto job, que es el que describe la relación de muchos a muchos entre persona y compañía. Si trabajo, define la relación, describe esa relación. Así que nosotros podríamos acceder al job, tratarlo como un objeto, o podríamos acceder a el otro extremo, que es una colección, ¿sí? Y de esta manera también hacer declaraciones de tipo OCL. Para continuar, vamos a hablar un poco más sobre las colecciones, sobre el manejo de colecciones que nos da OCL. En primer lugar, todos los tipos específicos de colecciones que maneja OCL derivan de un tipo abstracto que se llama collection. Este tipo abstracto collection, haciendo la analogía con una clase, tendría las siguientes operaciones. Size para acceder al tamaño, include y exclude para saber si incluye o no excluye un objeto en particular, cuántas instancias o cuántas veces se repite un objeto, si una lista está incluida completamente en otra lista y si esa lista está vacía. De esta manera tendríamos 4 tipos concretos de colecciones, que es el tipo set, ordered set, bag y sequence. El set, conjunto ordenado, una bolsa, una secuencia, son tipos concretos. De todos modos, en esta asignatura, en esta unidad, vamos a trabajar directamente con el tipo abstracto collection, que nos va a proveer de todas las operaciones que nosotros necesitamos para poder hacer el estudio de las mismas. Vamos a hablar sobre las colecciones y las operaciones que aplican sobre las mismas. Como vimos anteriormente, la abstracción collection dentro del conjunto de colecciones de OCL se especifica en 4 tipos: set, ordered set, bag y sequence. Realmente no vamos a estudiar todas estas, si vemos que existen algunas operaciones concretas también sobre cada tipo específico de colección, pero vamos a estudiar los tipos de operaciones sobre la collection genérica. OCL define muchas operaciones en tipos de colecciones. Estas operaciones permiten contar con una manera flexible y bastante poderosa para proyectar nuevas colecciones desde colecciones ya existentes, ¿no? Además de operaciones específicas para contar, podemos acceder a nuevas colecciones que derivamos de las colecciones ya existentes. Para las colecciones, como dijimos anteriormente, utilizamos la notación flecha para acceder a las operaciones de las mismas. En el primer ejemplo, la operación size nos permite obtener la cantidad de elementos dentro de una colección. En el caso de cliente y cuenta, en una relación de muchos a muchos, podemos contar cuántas cuentas tiene un cliente y podemos definir que el cliente va a tener un límite máximo de 9 cuentas. Es decir, que el tamaño de las cuentas tiene que ser menor a 10 para cumplir con la invariante. Una operación muy interesante es la operación select. Esta operación permite obtener un subconjunto específico de una colección. Es una operación sobre una colección y es especificada utilizando la sintaxis de flecha, ¿no? En este caso, vamos a acceder a una colección con la operación select y una operación booleana nos va a devolver un subset de objetos de esa colección con todos los elementos que cumplan en verdadero con esa expresión booleana. Para encontrar el resultado de esta operación, se evalúa la expresión para cada elemento de la colección. Y si el resultado de la evaluación es verdadero, crea o incluye este elemento dentro de una colección resultante. Como vemos, tenemos empleado y proyecto y queremos evaluar diferentes cuestiones. Por ejemplo, queremos evaluar que para nuestro proyecto debe haber al menos un empleado mayor de 50 años. Entonces tenemos relación empleado-proyecto. Sabemos que un empleado participa en muchos proyectos y que un proyecto puede tener muchos empleados. Con la operación select, ¿sí? Contextualizándonos en proyecto,
accedemos a la lista de participantes, ¿sí? Participa es el nombre del extremo de la relación. Hacemos una operación select y seleccionamos todos los empleados que sean mayores de 50 años y el resultado tiene que ser, no tiene que estar vacío. Esto significa que tiene que haber al menos un empleado mayor de 50 años. Como vemos, esta operación select nos genera una nueva colección y a esa nueva colección le podemos también aplicar operaciones concretas. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una es la primera que vimos, directamente declarando la cuestión lógica. Y después podríamos ponerle un alias al objeto empleado y para cada empleado analizar la edad, ¿no? Diferentes formas de hacerlo para obtener el mismo resultado, ¿sí? Diferentes puntos de vista de la forma de escribir la expresión. Además de la operación select, tenemos la operación collect. Se utiliza cuando queremos derivar una nueva colección a partir de otra, pero que contiene objetos diferentes de la colección original. Por ejemplo, deseamos obtener una colección de las fechas de cumpleaños de los empleados de la compañía. Por lo tanto, contextualizándonos en empleados, de la lista de empleados, ¿no? Es decir, todos los empleados del contexto de compañía, perdón, vamos a seleccionar solamente las fechas de nacimiento. De esta manera vamos a obtener una colección de fechas de nacimiento, ¿sí? Es una forma simplificada para poder acceder a la misma. Tenemos la operación o el operador for all, es una operación que nos permite especificar una expresión booleana que debe ser verdadera para todos los elementos de la operación, ¿sí? Y devuelve un valor booleano. Es muy parecido a la primera que vimos, ¿no? Que nos permitía saber y analizar cada uno de los objetos dentro de una colección. La operación exist, en donde muchas veces es importante saber si al menos para un elemento de una colección se verifica una condición. Queremos saber si dentro de los participantes de nuestro proyecto tenemos algún empleado que se llame Jack. Dentro del contexto proyecto, queremos saber si existe algún empleado de nombre Jack. ¿Sí? Analizamos el extremo participa, que es el extremo de la relación, y como es una colección, podemos analizar lo mismo. Otro ejemplo, en la clase, en el contexto de cuenta, queremos saber si existe algún titular mayor o igual a 18 años para poder analizar y validar la regla de negocio. La operación NotEmpty, en el caso de una asociación con multiplicidad 0, 1, ¿no? o muchos, es útil verificar si existe un objeto o no cuando la navegamos. En este caso, nos va a devolver un verdadero o un falso, ¿sí? Y saber si esa colección está vacía o no. La operación count permite obtener cuántas veces se incluye un objeto dentro de una colección. Por ejemplo, tenemos una colección que repite valores 1, 2, 3, 2, 4, 2 y queremos saber cuántas veces se cuenta el número 2, ¿sí? Vemos que es 1, 2, 3 y de esta manera el resultado es 3. La diferencia entre count y size es que size nos devuelve el valor total y count nos devuelve cuántos objetos hay que cumplan cierta condición. También podemos hacer operadores lógicos, ¿sí? Aparte de las tradicionales, podemos hacer operadores not, and, or, XOR, ¿sí? Que realmente nos permita hacer un análisis de lógica un poquito más específico. De la misma manera, podemos utilizar la operación implies, ¿sí? Implica, y la operación if para poder hacer un análisis un poquito más lógico. Entonces, por ejemplo, el implies, que se utiliza muchísimo, dice que si B1, en el ejemplo, ¿no? Es verdadero, entonces B2 tiene que ser verdadero, ¿sí? Si B1 es verdadero, implica que el B2 tiene que ser falso. Si B1 es verdadero, perdón. Si B1 es falso, entonces no pasa nada. En un ejemplo, en donde tenemos un contexto de persona, esa persona tiene un marido, una clase wife, y una operación wife y una operación husband, ¿no? Que nos permite saber si tiene una esposa. Esa esposa implica que esa esposa tiene que ser mayor de 18 años, implica que el marido no tiene que estar vacío, ¿no? Y de esta manera hacer una operación combinada a partir de evaluar, ¿sí? Dos condiciones lógicas. Si están casados, ambos tienen que ser mayor de 18 años. Lo mismo se puede utilizar una expresión if, ¿sí? Para darle un poquito más de sentido. Por último, una serie de sugerencias.
Utilizar OCL cuando se quiere modelar cosas y declarar cosas que los gráficos no lo permiten. Recordar que OCL no es un lenguaje de programación. Si se quiere ser más estricto en la sintaxis, se puede usar sintaxis o sentencias OCL en la descripción de la pre y las postcondiciones en cada uno de los casos de uso. También ayuda muchísimo declararlo de esta manera. Y realizar navegaciones en OCL en el diagrama de clases servirá para entender más y mejor la multiplicidad en las asociaciones. Continuamos con un pequeño ejemplo a partir de la guía de aprendizaje, en donde nos vamos a basar en el diagrama de clases que veníamos trabajando en la presentación. Para eso voy a proponerles un conjunto de restricciones que hay que aplicar utilizando OCL. La primera restricción que vamos a estudiar dice: los viajes no pueden tener el mismo destino que el origen. Vemos cómo quedaría la sintaxis o la expresión OCL de esta restricción. La siguiente restricción dice: la cantidad de horas de vuelo de un avión debe ser menor a 1000. Escribimos entonces la expresión. Para aviones del tipo Delta de la serie A, la cantidad de asientos para los pasajeros debe ser 40. Los pasajeros de los viajes deben ser mayores de 3 años y menores de 95. Con estos primeros ejemplos, entonces, quedan algunos más en la presentación para que puedan realizar la guía de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.